Bueno, muy buenas noches. Esta es la segunda sesión de la unidad de aprendizaje uno del segundo módulo de Diplomado en Comercio Exterior, eh, para lo cual hemos preparado una presentación que tiene que ver con las fuentes principales de información a las cuales nosotros podemos acceder para obtener bases de datos, estadísticas, las cuales nos sirven para hacer análisis. Análisis estadístico de comercio exterior en función de todo lo que ya hemos aprendido en la primera parte, ¿no? Habíamos visto que existen bases con análisis estadístico y bases con análisis arancelario, que es lo que nos llama ahora para ver, para hacer comparativa la relación de comercio entre países. Entonces vamos a ir viendo un poco más o menos cómo se manejan estas bases. Bueno, ya les había mencionado en la anterior clase, perdón, ya se me había mencionado en la anterior clase, que la principal fuente de estadísticas de Bolivia es el Instituto Nacional de Estadísticas, que maneja estadísticas sociales, económicas, tiene censos, bases de datos y tiene un sinnúmero de herramientas en indicadores para calcular ciertas estadísticas que son necesarias a nivel macroeconómico. Y una de esas variables dentro de la macroeconomía está el comercio exterior, porque el comercio exterior es la que nos da la balanza comercial, que nos sirve mucho para tener la balanza de pagos, para medir un poco el tema de reservas, que en el caso cuando son negativas las balanzas afecta de sobremanera nuestras reservas, mostrando una reducción, y cuando tenemos un superávit en la balanza comercial, incrementa nuestras reservas internacionales. Es como una caja de ahorro virtual, digamos, donde vamos adjuntando, sumando, restando los puntos en función de lo que pasa con nuestro comercio exterior. Entonces, la primera fuente de datos es el INE, esa es la dirección. Vamos a proceder a pinchar, tenemos esto linkeado. Entonces, ustedes entrando a la página del INE, pinchando en la parte de estadísticas económicas, tienen estadísticas de comercio exterior. Si todos están viendo la pantalla, por favor, me avisan si hay algo que no están viendo, si se ha cortado, porque yo estoy en la página del INE, está haciendo interactuación. ¿Está bien? Hola, ¿sí se ve? Si alguien puede mencionar algo. Sí, se ve, Inge, se ve. Perfecto, ya. Se ve. Bárbaro. Entonces, en la parte de estadísticas de comercio exterior, tenemos exportaciones, importaciones y saldo comercial, tienes indicadores de comercio exterior y algo que es muy importante, que son los precios internacionales. Generalmente hay precios internacionales de ciertos commodities. Hay otras páginas donde podemos recurrir para ver precios internacionales dinámicos que tienden a estar asociados a una bolsa de valores que tienen un movimiento constante, permanente y tiene un cambio día a día. Estos precios internacionales que maneja el INE están en función de algunas fuentes de datos que les dan un tratamiento estático que viene siendo actualizado más o menos cada 15 días. En cambio, hay otras páginas como las del Banco Mundial o Index Mundi, en las que ustedes pueden acceder a precios internacionales con un movimiento constante, con una dinámica, la cual está movida justamente por toda la dinámica de la bolsa de valores o de la economía mundial. Por ejemplo, el café, que es uno de los commodities más vendidos en el mundo, fue después del petróleo, de los hidrocarburos, del gas. Este commodity tiene movimientos de precios diarios, pero hay que hacer una diferenciación del producto porque existen, digamos, cafés comunes y cafés de especialidad, y hay que hacer diferenciación en ambos tipos de productos. Se maneja de igual manera, y el café, por ser un commodity tan vendido, genera un movimiento en bolsa. El oro, la plata o algunos metales preciosos también tienen esa dinámica, que van a poder encontrar en algún tipo de páginas que podemos verlas, digamos, en la siguiente sesión. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y pinchamos exportaciones, nos va a desplegar el menú para tener cuadros estadísticos, la información técnica. ¿Qué son los cuadros estadísticos? Si nosotros nos vamos a los cuadros estadísticos, perdón, anda. En los cuadros estadísticos nosotros vamos a tener información ya procesada, estática,
la cual nos va a permitir saber los datos, si van a ver, por ejemplo, de cuadros ya procesados, exportaciones según actividad económica, exportaciones según clasificación uniforme para el comercio internacional, que es el CUSI, que habíamos hablado en la anterior. Estas ya son estadísticas. Podemos tener exportaciones según departamento y producto, pero estos son datos generales. Si pinchamos cualquiera de estos, nos va a generar un cuadro en Excel, nos va a descargar un cuadro en Excel, el cual podemos abrirlo y vamos a tener, a ver si abre el cuadro. Sí, sí abrió el cuadro. Gabo, perdón, no se está mostrando ese cuadro de Excel o lo que está. Ahora sí. Hola. No, está solamente la primera pantalla. Perfecto, voy a volver a compartir pantalla. Ya, vamos a ver, voy a ir haciendo el ejercicio de dejar de compartir y volver a compartir para que vayan viendo los cuadros. Este es el cuadro que nos bota ya el INE, ya es un cuadro procesado que te da, en este caso, números en porcentaje, o perdón, está expresado en millones de dólares, y te da un cuadro por departamento y por principales productos, de los productos más exportados por cada uno de los departamentos. Si ustedes ven bien nos da qué es lo que más exporta cada departamento. Santa Cruz tiene el gas natural, Beni el oro metálico, la castaña, y Pando la castaña, oro metálico, que también, miran, acabo de ver qué interesante que Pando tenga como segundo producto el oro metálico. Qué interesante dato. Bueno, y así, pero estos ya son datos procesados y ya realizados por alguien que los ha, digamos, sintetizado en algo que por ahí nos puede servir o por ahí no nos puede servir, dependiendo del tipo de investigación que estemos haciendo. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla donde estábamos aquí, en el INE. Entonces, cuando nosotros vamos a los cuadros estadísticos, vamos a tener información ya procesada que puede no ser muy útil al momento de que nosotros estamos buscando la versatilidad del movimiento en algún tipo de variable. La información técnica tiene que ver con las fichas técnicas y con los metadatos de los productos. La ficha técnica y los metadatos nos va a dar una explicación sucinta de qué comprende cada una de las variables de las bases de datos, que es la siguiente pestaña que es la que tenemos. La ficha técnica, si nosotros la abrimos, nos va a descargar a las estadísticas de comercio las estadísticas del comercio internacional con concepto y definiciones, y las exportaciones, su ficha técnica. Si nosotros pinchamos esa ficha técnica, bueno, no me ha dejado abrir, no sé por qué. Debe haber algún problema con eso. Bueno, pues yo la tengo bajada, al que gusta se la voy a mandar. De todos modos, te explica el título de cada una de las variables, que habíamos visto un cuadrito en la anterior sesión, ¿no? Y por último tenemos las bases de datos. Cuando nosotros abrimos las bases de datos, tenemos dos tipos de bases de datos. Una base de datos de exportaciones y una base de datos RITEX. Seguramente en el anterior módulo ustedes han aprendido el concepto de lo que es RITEX. Es el régimen de importación temporal para exportar. ¿Qué comprende y por qué está separado esto? Estos son generalmente lo que entra a zonas francas o zonas de transformación industrial, digámoslo así, o transformación comercial, en la cual se importan productos temporalmente para sufrir transformaciones y reexportarse. Eso no se contabiliza como una exportación, sino más bien como una mano de obra utilizada dentro del país para un producto de afuera. Hay muchos casos en muchos países, y Bolivia no es la excepción, donde se importa, digamos, la tela, o hay empresas que contratan la mano de obra en Bolivia y ingresan la tela para hacer transformación. Esta tela de jean, digamos, la vuelven pantalones de jean, con los que conocemos, y son reexportados como pantalones para que en el exterior les pongan una etiqueta, un
una etiqueta, una embolsada y puedan ser vendidos con alguna marca famosa. Hay muchas marcas que trabajan así, subcontratando mano de obra barata en varios países en desarrollo y esas son partes, digamos, por ejemplo, del RITEX o se importa alguna materia prima para ser transformada y procesada y siendo reexportada. No terminan de ingresar a territorio nacional, por eso se llama un régimen de importación temporal. Tienen un periodo determinado, o en algún caso son maquinaria que se subcontrata para hacer algún proceso productivo que ingresa al país por un tiempo determinado y se vuelve a exportar. Es por eso que no es contabilizada dentro de las estadísticas de comercio exterior. Entonces, nosotros a lo que vamos a ir es a las bases de datos de exportaciones. El mismo esquema van a encontrar tanto en importaciones como en la parte de saldo comercial. El saldo comercial son datos ya cocinados del cruce entre exportaciones e importaciones, como habíamos visto que es el saldo comercial. Entonces, si nosotros pinchamos en la parte de bases de datos de exportaciones, vamos a tener todas las exportaciones o las bases de datos por cada año. Como ustedes pueden ver, los datos de exportaciones en el INE tenemos desde 1992 contabilizados en bases de datos. Evidentemente hay un registro mucho anterior al 92, pero que no está ni en el esquema ni con la desagregación pertinente como para ser comparable con este tipo de bases de datos. Hay datos muy agregados y pueden, al tratar de compararlos, pueden sesgarte la información, aparte que es muy exigua la información antes de 1992. Desde 1992, que recién se formaliza o se digitaliza la información estadística en este país a partir del censo que se ha hecho, se empieza a generar bases de datos estables con la información pertinente y necesaria que coadyuvan para hacer todas las estadísticas del país. Tengan en cuenta que el Instituto Nacional de Estadísticas maneja no solo estas estadísticas, sino que maneja las estadísticas sociales y las económicas, y la agrupación de todas estas estadísticas sirven para hacer una medición, por ejemplo, del Producto Interno Bruto o del margen bruto de contribución o del valor bruto de producción, que son insumos macroeconómicos que sirven para medir tanto el desarrollo como el bienestar económico bajo toda la teoría económica, ¿no es cierto? Entonces, a partir de 1992 recién se empieza a digitalizar y a ordenar la información de acuerdo a lo que se necesita. Ahora hay dos tipos de información. Cuando ustedes van a ver las bases de datos, bueno, aquí está el diccionario de las bases de datos, aquí está todo el tema de la explicación de todas las variables, perdón, en el otro la ficha es más explicativa hacia conceptualización. Entonces, ustedes van a encontrar algunas bases, como ven, que tienen una P, que es generalmente se maneja el concepto de base de datos preliminar. Me dirán, 2020, ¿por qué preliminar? Porque ya han pasado más de 11 meses, pero generalmente se terminan de consolidar las bases de datos con el retraso de un año. Vale decir, en enero, al siguiente mes, en enero de 2022, vamos a tener la base consolidada y cerrada del 2020. ¿Por qué? Porque en algún caso sufren algunas modificaciones las bases con un año anterior por la demora de algunos datos estadísticos que van llegando y van verificando en función a los registros administrativos. Las estadísticas generalmente se componen de registros administrativos, que son registros que hacen las empresas que envían su información al INE, y son otras fuentes de primera mano, que es de recolección directa in situ de los datos que son necesarios para las estadísticas. Entonces, el INE tarda un año exacto, un año calendario exacto, en consolidar o terminar de consolidar una base de datos. Por eso es que todavía la base de datos 2020 se muestra como preliminar, porque esta puede todavía tener alguna modificación de alguno que otro dato, justamente por este tema del RITEX.
porque en algunos casos los RITEX dejan de ser RITEX y terminan como importación definitiva, o por cupos, por ejemplo, por cupos que se van realizando. Cuando se exporta, por ejemplo, se exporta, ¿qué les digo? Una exportación, digamos que de soya, de 800 o 1000 toneladas. Ustedes saben bien que nosotros tenemos por el tema de enclaustramiento, la mayor parte de nuestro comercio se mueve por carretera en camiones. Entonces, pensar que una exportación de 600 o 1200 toneladas de soya va a salir en un solo golpe es bien difícil, ni siquiera un megatren puede cargar toda esa cantidad. Entonces, esto se hace en cupos de a 23 toneladas en cada camión y estos camiones van sacando de 23 toneladas en 23 toneladas. Si hacemos matemáticas, los 600, 800, 1200 toneladas, digamos, que se registran dentro de una exportación, vienen tardando cerca de 2 a 3 meses en salir, porque no es que salen los 300 camiones llevando toda esa mercancía en uno, sino que van saliendo semana a semana. Entonces, se van haciendo la suma, entonces esos datos tardan en salir y por eso que también terminan de hacer una consolidación directa cuando se cierra, digamos, una DUE, cuando se hace todo el cupo completo de todo el grupo de camiones para completar esas 1200 toneladas de las que estamos hablando. Esas son las razones de por qué las bases de datos todavía en el INE se muestran preliminares, porque no terminan de consolidarse. Y estas fuentes de datos preliminares también afectan a las fuentes de datos de comercio exterior, a las fuentes de información internacionales. ¿Por qué? Porque todos los países también reportan sus estadísticas reales de sus institutos de estadísticas o de sus aduanas en algún caso, o bancos centrales en otros casos, ministerios de economía, dependiendo del esquema o la estructura que tenga cada país, reportan generalmente las bases de datos de importaciones. Más adelante vamos a ver por qué, pero más o menos en las fuentes de información internacionales también se muestran esta P de preliminar, que no es una base cerrada porque se tiene que consolidar. Este tema de las estadísticas es un poco más dinámico, es más amplio, tiene mucho análisis, hay mucha gente detrás que va elaborando todos los metadatos para que sean fuentes o que sea una información fidedigna, confiable, para que puedan hacer un análisis. Voy a bajar cualquiera de estas bases de datos. Por ejemplo, podemos bajar una base que ya está cerrada, que es la del 2019, digamos, y nos va a generar una base de datos. Seguramente no van a estar viendo el Excel. Déjenme un momentito. Vamos a volver a compartir. Bueno, ahora sí ven la tabla Excel. La base de datos que nos arroja el INE generalmente nos las arroja en Excel. Es por eso que yo les había pedido que tengan un poco de conocimiento en Excel y los que no tengan mucho conocimiento en Excel, bueno, digo, la siguiente clase vamos a hacer un poquito más de práctica, un par de ejercicios. Se había comprometido a invitar a alguien que maneja las estadísticas de comercio exterior del país, pero bueno, ha tenido un contratiempo, un tema familiar, pero la siguiente clase seguramente va a estar con nosotros. Bueno, estas son las bases de datos que nos genera el INE y tienen las variables. Tenemos el diccionario de variables donde vamos a poder ver cuál es la condición de cada una de estas bases de datos. Nosotros podemos poner un filtro para ver qué tipo de variables tenemos ahí adentro. Por ejemplo, el ADUDES, que es la primera variable que vemos, es aduana de salida, es la abreviación. Aquí van a ver códigos, tenemos varios códigos ahí, y la explicación de cada uno de los códigos está en la siguiente variable. Por ejemplo, 72 es Agencia Exterior Arica, o la 211 viene a ser Aeropuerto del Alto, y si nosotros vemos y abrimos el filtro, seguramente vamos a ver todas las fronteras de salida para nuestras mercancías. Entonces,
discriminando los 3 aeropuertos internacionales que tenemos, Puerto Jennifer, que es en el noreste de Santa Cruz, o las fronteras terrestres que vienen a ser con Chile, con Perú, con Brasil, con Argentina, y bueno, también hay una con Paraguay que no mueve mucha mercancía, digámoslo así. Pero después de eso podemos jugar con esos filtros o podemos jugar con una tabla dinámica donde podemos filtrar muchas de las variables que tenemos aquí. Tiene variables las cuales nos permiten discriminar gestión. Nosotros podemos unir estas bases porque todas las bases de todos los años, del 92 al 2021, tienen la misma estructura. Entonces podemos tener una gran base de datos. Hasta lo que nos permite el Excel. El Excel nos permite hasta 1.000.000, casi, sí, alrededor de 1.000.000 de filas y más o menos 468 columnas. Entonces, ese, digamos, es el limitante. Nuestra base de datos de exportaciones de cada año tiene cerca de, miren, 15.000 registros. Este debe ser el más bajo. Hay otros años que llegan hasta 32.000 registros. Y si nosotros vamos sumando por ahí, vamos excediendo el tema del millón. En ese caso ya tenemos que manejar otro tipo de gestor de base de datos que podría ser, no sé, un SPSS o un Stata que maneja mucho mayor volumen de datos que aguantan hasta 30, 40 millones de registros sin ningún problema. Sí necesitaríamos un equipo un poco más, con mucho más memoria, porque bueno, la cantidad de datos que se manejan también suele atorar, digamos, el flujo normal de la, de la, de la, de la computadora. Pero no voy a cerrar mi WhatsApp porque andan entrando mensajes. Bueno, para que no nos interrumpan. Esas son las bases de datos. De la misma manera, tiene la misma estructura la base de datos de importaciones, entonces nosotros podemos unir las bases de datos. Las bases de datos de importaciones son mucho más ampulosas, son cerca de 250 a 300.000 o hasta 400.000 registros por año. Entonces, si tenemos en cuenta que el Excel aguanta 1.000.000 de datos, con 2 años ya tenemos un Excel lleno y va a ser muy difícil hacer comparativa el tema. Entonces podemos ir bajando las veces, manejando en Excel año por año para sacar la misma información. Vamos a ir viendo cómo se hacen tablas dinámicas, si es que no las conocen. Muchos las conocen, las tablas dinámicas que han manejado Excel. Entonces se les va a hacer muy fácil procesar esta información. En el diccionario, como les decía, van a poder bajar la descripción de cada una de las variables. Muchas de las variables tienen al lado su descripción de la codificación. Por ejemplo, tienen la nandina, que se llama, que es la que usamos nosotros como un denominador, digamos, y tenemos la descripción de la nandina. Esto también ustedes pueden acceder en nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, donde tiene el arancel 2021 consolidado con la descripción desde el capítulo hasta hasta el 10º dígito, con todas las aperturas necesarias, con las descripciones sucintas que vienen escalonadas desde, como les decía, desde el capítulo hasta el 10º dígito de la especificidad más abierta de cada una de las líneas arancelarias. Voy a cerrar esto. Y vamos a volver a nuestra base, bueno, a nuestros datos. Y por último, también tenemos los boletines estadísticos dentro de las mismas estadísticas de comercio exterior, que son ya una descripción que el INE hace mensualmente. Si quieren, podemos abrir uno de estos. No sé si lo ven, seguramente no lo van a ver. ¿Lo ven?
Sí, se ve. Sí, se ve. Me lo ha abierto en PDF. Entonces, eh, ya hace un análisis de todo lo que ha ido recorriendo, o sea, de todo lo que ha ido pasando, digamos, del inicio del año hasta la fecha, hasta donde se tiene la disponibilidad de las estadísticas. Noviembre, ya tenemos datos a noviembre, por ejemplo, estamos a diciembre, ya tenemos datos a noviembre. Eh, entonces empiezan a presentar los cuadritos, un comercio exterior con una balanza comercial que está reflejada desde el año 92 hasta el 2021. Obviamente, el periodo del 2021 hay que entender que la balanza comercial solo comprende los 11 meses, ya es casi comparable con los anteriores años, o podríamos tener una comparación de enero a noviembre de todos los años, por ejemplo. Que está reflejada, por ejemplo, en el gráfico 1, es la balanza de comercio exterior en el periodo de enero a octubre entre el 92 y 2021. Entonces tienes toda una secuencia que te hace comparable. ¿Por qué? Porque son los periodos en los cuales se tiene la información para hacer hasta 2021. Puede ser tu balanza comercial al 2020 y tener un año cerrado y tener el comportamiento de todo el año, ¿no? Ahí vemos cómo que desde el 2015 tenemos un déficit hasta el 2020 y este 2021 hemos recuperado. Y obviamente antes del 2002 éramos netamente deficitarios. El gran boom de la renegociación de los contratos de hidrocarburos y gas, sobre todo, nos ha coadyuvado. La elevación de los precios de los commodities ha coadyuvado para que nuestro comercio exterior crezca entre el 2004 y el 2014, alcanzando su punto máximo entre el 2012 y el 14, donde hemos llegado casi a 11.000, 12.000 millones de dólares de exportaciones, por ejemplo. Y bueno, este es un resumen sucinto de lo que se puede hacer en tema estadísticas de comercio exterior. Ya viene siendo un dibujo libre todo lo que puedes hacer con los datos, cómo mostrarlos o qué datos te interesan para ver. Puedes hacer lo que les decía, una balanza comercial tan solo de los primeros 20 capítulos del arancel, o puedes hacer un análisis exhaustivo de una secuencia anual de cuánto has exportado en productos no tradicionales. Puedes hacer una secuencia de cuánto exportas en productos no tradicionales a América respecto a lo que exportas a Europa. Es un poquito ya una libertad de dibujo en función de todos los datos que tienes disponibles dentro de esa base de datos que te brinda el INE para empezar a jugar. Y obviamente esta es información tan solo del país, es lo que tenemos registrado de lo que se exporta y lo que se importa, o sea, de lo que vendemos y lo que compramos. Entonces, ahí lo único que podemos hacer es un análisis del comportamiento de nuestro comercio exterior en función respecto al comercio que tenemos con cada uno de los países. El boletín te genera muchos cuadros estadísticos que te ayudan a hacer algunos análisis. De ahí podemos partir para hacer análisis, por ejemplo, del trabajo que tenemos. Deberíamos identificar el potencial, si mal no recuerdo, debemos identificar el potencial de un producto que pueda ingresar a algún país. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer en esta sesión, donde vamos a presentar fuentes de información, y en la siguiente de cómo procesar esa información y cómo cruzar esa información para que nos sirva para ese análisis. Aquí ven por ejemplo, los productos pueden separar entre productos agrícolas y no agrícolas. Aquí tenemos, como ven, la castaña, que es nuestro producto estrella, o la soya, y dentro de los minerales el zinc, la plata, bueno, y el gas, que es el producto que más exportamos como país. A ver, volvamos a nuestra presentación. ¿Se ve la presentación? No. No, aún está en el informe. Ok, voy a dejar de presentar. Vamos a tener que hacer este ejercicio todo el tiempo. No hay problema. Bueno, hemos cerrado el tema del INE, que son, como les decía, es información estadística de lo que se registra en el país, de entrada y salida. Ahora, tenemos muchas fuentes de información externa, y externa me refiero a internacional.
En el anterior módulo ustedes han visto qué es la ALADI, ¿no? Esa es la Asociación Latinoamericana de Integración, es uno de los, digamos, de los mecanismos más antiguos de integración en Latinoamérica. Data desde, eh, uf, desde más o menos han empezado las negociaciones, si mal no recuerdo, en los años 70. Se llamaba ALALALC antes de llamarse ALADI. Han tenido una serie de secuencias de negociaciones por mucho tiempo y se ha refrendado ya el año 80 con el acuerdo de la ALADI del TM80, en el cual ya se forma la ALADI. La ALADI tiene una sede en Uruguay, que tiene la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Integración, tiene una secretaría que tiene sede en Uruguay, y tiene su página web donde nosotros podemos acceder a mucha información, no solo estadística, sino aquí también entra un poco de la información, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a pinchar, esa es la dirección de la página, www.aladi.org. Si nosotros pinchamos, entramos y vemos que tiene un bagaje de pestañas muy interesante, que tiene el tema de acuerdos, tema de comercio exterior, PMDRs. ¿Qué son los PMDRs? Si no recuerdan en el anterior módulo, PMDRs se consideran los países de menor desarrollo relativo, y estos y vamos a ser claros, son Paraguay, Ecuador y Bolivia, son los 3 PMDRs que existen. Existen programas de liberación más acotados o con mejor beneficio para estos 3 países. Tienen ciertos otros beneficios que en función de normas no OMC pueden gozar estos países de menor desarrollo relativo, porque estos no pueden competir directamente contra países desarrollados como Brasil, Argentina, porque sería una locura tratar de competir con ellos en las mismas condiciones, y dado que no existen las mismas condiciones, entonces se establecen ciertos mecanismos en todos los sistemas de integración para favorecer a estos países. Bueno, comentario adicional, ¿no? Y bueno, también tienen tema facilitación del comercio, que tiene que ver con mucha normativa. Vamos a ver en la siguiente unidad de aprendizaje más o menos con qué tenemos que ver con el tema facilitación del comercio. Se ha hecho muchos avances en el país en esta última etapa en ese aspecto. Tiene que ver mucho con el tema de logística, transporte y es como decir la mano derecha del comercio exterior para facilitarlo, en realidad, es como su nombre indica, ¿no? Bueno, entonces, en esta página de la Asociación Latinoamericana de Integración, ustedes pueden encontrar mucha de la información que han visto en el módulo 1, que tenía que ver con un poco del el marco normativo internacional. Aquí pueden encontrar todos los acuerdos vigentes y acuerdos históricos que han sido registrados en la LADI. Por ejemplo, que han debido ver en el anterior módulo, el AC22, el Acuerdo de Complementación Económica número 22, que es con la República de Chile, está registrado en este sistema de integración y obviamente también en el OMC, pero primero se hace en el marco de la normativa establecida dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ustedes pueden acceder a un bagaje de información disgregada por país, o que sean acuerdos regionales. Los acuerdos regionales los conocemos como que son realizados por más de 2 países. En este caso tenemos el Mercosur, la Comunidad Andina, tenemos, bueno, que no entrarían, digamos, dentro de la LADI, tenemos el, el, el acuerdo de Centroamérica, que se llama, no me acuerdo el nombre del acuerdo, pero aglutina a más de 8 o 9 países de Centroamérica. En el caso de la Comunidad Andina somos 4 países, el Mercosur son 5 y Bolivia en proceso de adhesión, que ya están también en la recta de final, y tienen información de todos los acuerdos, los que son de alcance parcial, los que tienen algunos acuerdos son por disciplinas, que son vistos también en el módulo 1, y que nos pueden servir mucha información al momento de hacer un análisis de, por ejemplo, si yo quiero exportar carne de llama a
qué sé yo, a Uruguay, a Brasil. Entonces, dentro de los acuerdos nos van a dar mucho de la normativa para ver cómo se hacen los procedimientos fitosanitarios, por ejemplo, para ingresar algún tipo de producto agrícola o animal dentro de los países. Y aparte también tienen las normativas específicas que pueden ser encontradas tanto en las páginas o en las páginas de comercio exterior de cada uno de los países que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ustedes entran, digamos, al tema de la LADI, ustedes pueden recopilar las bases de datos de importación y exportación de cada uno de los países miembros. Son 12 países miembros, que son todos los sudamericanos, más Panamá, más México y Cuba, perdón. Entonces pueden encontrar todas las bases de datos de estos. Ahí también están inmersas la información del tema de las otras disciplinas que atañen al comercio exterior, no solo las estadísticas, sino las normas de origen, las normas y reglamentos técnicos, las salvaguardias, temas servicios, y el tema acceso a mercados tiene que ver con toda esta nomenclatura. Cuando ustedes entran a la parte de acceso a mercados, te da un sistema de información de comercio exterior. Y en ese sistema de información de comercio exterior puedes pedir, tal cual el INE, una consulta integrada que te puede dar a nivel el producto y toda la información del producto. Tendríamos que saber el código arancelario del producto. Ahora bien, el código arancelario, la línea arancelaria, la partida arancelaria, como se quiera llamar, todos los nombres son válidos para ese conjunto de 10 números, que 10 números ya saben que se maneja a nivel nacional, 8 números se maneja a nivel regional en este caso, y la ALADI tiene su propia nomenclatura que se llama NALADISA, ¿ya? La nomenclatura de la comunidad andina se llama Nandina, justamente por su nombre, y el sistema armonizado que baja hacia 6 dígitos ya es un sistema que se llama a nivel mundial. Entonces nosotros, si queremos saber cuál es, por ejemplo, la carne de llama o la carne deshuesada, tendríamos que saber el código para hacer una consulta integrada. Si nosotros entramos a la consulta integrada, nos va a desplegar, a ver, la información. Por ejemplo, país importador, Argentina. Queremos saber cuánto importa Argentina de café. 0901. 0901. Lo dejaremos a ver 0901. Licenciado, no está mostrando la pantalla. No está mostrando, perdón. Voy a volver a compartir. Bueno, este es el sistema integrado. Ahora sí se está viendo. Entonces nosotros seleccionamos el país importador, digamos que es Argentina, el país exportador, digamos que veamos cuánto le exporta Colombia de café a Argentina. Entonces vamos a poner 0901 que es el café y podemos poner a buscar. Entonces nos despliega café tostado, descafeinado, con cáscara, con cascarilla y nos va desplegando las desagregaciones. Por ejemplo, café sin tostar, descafeinado, y ahí está el descafeinado. Entonces podemos pinchar en el café descafeinado y nos va a dar una consulta integrada de más o menos cuánto le está exportando Colombia a la Argentina. Entonces aquí nos da, por ejemplo, toda la información de cuánto le cobra de arancel, que en el anterior módulo han visto que son los aranceles, ¿no? ¿Cuántos son el arancel? El derecho de importación. Entonces Argentina le cobra 10% de arancel al café descafeinado que viene de Colombia y una tasa de servicio de estadística de 3%, o sea, tenemos un 13% en total. Podemos ver, esos son los gravámenes, podemos ver las preferencias arancelarias. ¿Qué preferencias arancelarias tiene? Con la NALADISA tiene una preferencia ad valorem del 100% de eliminación de gravámenes. Y tenemos aquí las normas reguladoras. Entonces, podemos ir ingresando a cada una y tiene toda la normativa específica para el café descafeinado que va de Colombia a la Argentina. Entonces, toda la regulación histórica la pueden ver en la base de datos de la LADI, por ejemplo. Ahí podemos ver los datos de las importaciones. Entonces, Argentina importa no solo de Colombia, sino también importa de Guatemala y también importa de México en alguna oportunidad. Este está expresado en miles de dólares, tiene un cuadro y
pueden ver también en un gráfico cómo ha ido evolucionando el tema de la importación de café de la Argentina. No solo había sabido importar de Colombia, sino también de Guatemala y México. Entonces, esto nos sirve para saber que, por ejemplo, Bolivia tiene un potencial exportador en café. Y si Argentina está comprando esta cantidad de café, es una oportunidad en la que se puede mostrar para exportar café. A grosso modo. Luego vamos a ver cómo entramos un poquito más en detalle buscando las herramientas necesarias o las herramientas específicas que nos pueden ayudar o que nos pueden servir. Entonces me van a avisar en cuanto se quede congelada la pantalla, ustedes me avisan. Ahora sí me ven 6 globos amarillos en la que dice estadísticas, normas reguladoras, aranceles, acuerdos, preferencias, nomenclatura. ¿Correcto o no correcto? Sí ven. Sí. Sí, se ve. Ya. Esta consulta integrada aglutina todas estas partes. Entonces, podemos ver, pero dentro de estos, las estadísticas. ¿Sí se ve estadísticas? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, miren, dentro de las estadísticas de comercio en la página de Aladdin nos permite ver, por ejemplo, los totales por país o por región, por ítem, por socios comerciales o por productos. Ya podemos hacer una consulta. Vamos a entrar al primero, digamos. Vamos a ver un total por país. Entonces, aquí tienen para seleccionar. ¿Se ve todavía? ¿O no? ¿No ha cambiado de página? Sí, se ve. Perfecto. País. Vamos a ver. Vamos a seguir con Argentina. Vamos a ver las importaciones de Argentina, a ver qué cosa importa y a ver de dónde. Por ejemplo, de regiones. Podemos hacer una consulta por regiones y nosotros podemos hacer buscar. Entonces, aquí nos muestra el cuadro. Mira, por ejemplo, Argentina importa del acuerdo comercial entre los países insulares del Pacífico, muy poco. Estamos hablando de $121,000, $49,000, $50,000, $35,000, en lo que va evolucionando el comercio año a año. El Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es el ALBA-TCP, o de la Alianza del Pacífico, que está compuesta por Chile, Perú, Colombia, México, por ejemplo, o del total de la Asociación Latinoamericana de Integración, que como les decía está compuesto por todos los países sudamericanos más México y Cuba, de la Comunidad Andina de Naciones, que ya no se llama Comunidad Andina de Naciones, por favor, es Comunidad Andina nada más. La Comunidad Andina, que son los 4 países, o de la Comunidad de Estados Africanos, qué sé yo. Ya son datos aglutinados que te muestran cómo está siendo el comportamiento de importaciones de la Argentina. Entonces ya puedes ver de dónde más está comprando o cuál es te puedes empezar a imaginar cuál es el flujo de compra de la Argentina, en este caso, por ejemplo, que estamos en la página de la LADI. Y esas bases de datos, como ven, las pueden descargar en Excel sin ningún problema. Las puedes descargar en Excel para tener un análisis un poquito más sucinto, para tener bases de datos un poco más chicas que te permiten hacer algunos análisis, sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, podríamos aquí ver que la Argentina, el principal socio son los regionales, ¿no ve? Que estamos viendo la Asociación Latinoamericana de Integración, que son cerca de 24,000 millones de importación. Por ejemplo, en el 2000, o vamos al último año, el 2020, son 14,000 millones de importación de los países de la región. Pero de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños también tiene una parte muy importante. Habría que ver la composición de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Por ahí sí se está incluyendo Sudamérica más en ese caso y ahí del Caribe no está recibiendo mucho. Podemos ir viendo. Mercado común del Caribe es muy poco. Mercado común del sur, que es el Mercosur. Entonces vemos que sus principales socios son del Mercosur, que son cerca del 70-85% de lo que es la comunidad de Estados Latinoamericanos. Ahí podemos entrar a un análisis por país y podemos ver qué país es del que más compra Argentina. Por ejemplo, yo les puedo decir un dato, nosotros exportamos entre 22 y 25 millones de dólares solo en banano a la Argentina.
Por ejemplo, eso podemos verlos en las bases de datos. Ya, bueno, esa es la página de la LADI. Voy a dejar de compartir esta página porque no nos va a dejar volver. Bueno, esta es la página de la LADI. En la LADI tenemos mucha información, no solo estadística, sino también normativa que nos puede servir y nos ayuda para empezar a hacer un poco más de análisis en tema de comercio exterior. Tan solo no en cifras y en números, sino en la parte cualitativa, no solo la cuantitativa. También tenemos la página de la Comunidad Andina. Vamos a ir bajando un poquito para ir viendo. La página de la Comunidad Andina no tiene, sí tiene una secuencia de datos estadísticos, pero no te permite bajar bases de datos como te muestra el ALADI. Tiene un poco más de proceso. Seguramente va a tardar un poquito la página. Ustedes me dicen si se van viendo. Bueno, ahí está. De igual manera, la Comunidad Andina, al ser un esquema, un sistema de integración, que sí No da... muestra, dice. ¿No se ve? Sí. Muy bien, no se preocupen, eso quiero que me avisen. Ahora sí se ve. Bueno, la Comunidad Andina está compuesta por los 4 países, como bien saben, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y tiene un bagaje de información muy amplio, muy amplio. Este sistema de integración data desde 1968, nace como Comunidad Andina de Naciones, como les decía, ahí sí se llamaba Comunidad Andina de Naciones, donde participaba Venezuela, y estaba tentado de participar también Chile, ser parte de esta, pero Chile al final se queda como observador nada más. Posteriormente, en el año 93, tras el protocolo de Trujillo, se hace una primera reingeniería de la comunidad andina y deja de llamarse Comunidad Andina de Naciones para quedarse como Comunidad Andina a secas, y se establece la hermenéutica de trabajo a través de la Secretaría y a través de todo el sistema andino de integración, que está compuesto por varios organismos que en la presentación que nos había hecho Martín Valdés habíamos visto, desde el convenio Hipólito Unanue, que tiene que ver con educación, hasta el tema salud, el tema comercial, el Tribunal Andino de Justicia, que tiene que ver con la parte legal, normativa internacional, que está implementada dentro del quehacer o del acervo normativo de la Comunidad Andina. Ustedes pueden ver todo este bagaje de información en estas fuentes de información. ¿Quiénes somos? Te explica qué es la Comunidad Andina, cómo se compone, cómo está descrito todo el sistema andino de integración. Tienen varios temas, los cuales están divididos en 3 direcciones específicas que ven de acuerdo a tuición algunos temas. Por ejemplo, la Dirección General 1, que se le llama así, porque el nombre sería muy largo si le tendrías que poner un tema de un nombre específico a esta dirección. La han decidido llamar Dirección General 1, Dirección General 2 y Dirección General 3. En estas 3 direcciones se aglutinan todos los temas que tienen que ver con toda la parte normativa de la Comunidad Andina. Entonces, tienen temas específicos como aduanas, facilitación de comercio, libre competencia y defensa comercial, gravámenes, restricciones, inocuidad alimentaria, origen, sanidad animal, sanidad humana, que tienen que ver con la parte de cosméticos, sanidad vegetal, el sistema andino de calidad, que respeta el tema de las normas de calidad de producción de cada uno de los países para generar el comercio intracomunitario y extracomunitario, que nos permiten tener ese bagaje de información para decidir al momento de exportar, de importar, de hacer una transacción internacional. Nos sirven todas estas normas porque estas normas al final son toda la información. Por ejemplo, si yo quiero importar duraznos o cualquier otro producto agropecuario, agrícola, por ejemplo, tendría que ver el tema sanidad vegetal para ver si está libre de alguna enfermedad, si tiene algún tipo de pesticida que no está permitido, si tiene alguna norma sujeta o algún obstáculo técnico para el ingreso a cada uno de los países o a nuestro país en todo caso, si es que es necesario que tenga una revisión,
etcétera, etcétera. Todas esas normas están dentro de todo el quehacer normativo dentro de cada uno de estos temas. Por ejemplo, el tema de origen, no, para gozar de los beneficios de la liberación arancelaria que tienen dentro de la comunidad andina, tienen que tener una certificación de origen. ¿Qué es la certificación de origen? Es la certificación de que ha sido ese bien producido en ese país. Porque si, qué sé yo, quiero exportar poleras a Colombia, tenemos arancel cero, tenemos liberación de muchos obstáculos de comercio y es un comercio libre. Lo único que nos llegaría a costar, lo único que paga el importador al final es el transporte y los impuestos internos dentro de su país, siempre y cuando sea una polera netamente hecha en Bolivia. En algún caso, en alguna parte de hace muchos años, en todo el conocimiento que tengo del comercio exterior, alguien trajo poleras de la China y lo único que hizo es cambiarles de bolsa y tratar de exportarlas como de origen boliviano. Entonces, aquí entra en el tema de las normas de origen. Entonces, cuando la entidad que debería certificar el proceso productivo, que está reconocida en ambos países, no ha podido certificar porque en Bolivia no teníamos ese tipo de tela, entonces no se ha podido hacer la exportación y obviamente el importador en el otro país no ha querido recibir. ¿Por qué? Porque no respetaba la norma de origen. ¿Y por qué no la ha querido recibir? Porque no se estaba beneficiando de la liberación de aranceles, porque el arancel te encarece también el producto y ya no eres competitivo, etcétera, etcétera. Y hay un montón de normativas que hay que conocer para analizar el tema de comercio exterior. Bueno, vamos avanzando un poquito más. A ver, el tema de la Dirección General 2 ya tiene que ver más un poco con infraestructura y producción, ¿ya? Tiene que ver los temas de complementariedad productiva, competitividad, interconexión eléctrica, tenemos normas fundamentales, tiene que ver con la exportación e importación de servicios en temas de brindar servicios eléctricos a los países. Nosotros estamos, vos de cerrar ya, de brindarle electricidad al todo el sur del Perú, por ejemplo, porque tenemos un excedente. Por ejemplo, las MIPYMES, que están muy de moda, medianas y pequeñas empresas, la promoción comercial, que tiene que ver con toda la actividad, digámoslo a grosso modo, de publicidad, de propaganda, de hacer para que nuestros productos puedan ingresar en mercados externos. Entonces, toda la estrategia, toda esa parte de estrategias y tácticas para que o acciones para que un producto boliviano, por ejemplo, pueda ingresar a un mercado colombiano, peruano, estadounidense, lo que sea, está dentro de esta materia de promoción comercial. Tema de servicios e inversiones, telecomunicaciones y el transporte de pasajeros y mercancías, que es una parte muy importante para Bolivia porque, como les había mencionado, la mayor parte, el 80-85% del comercio que hace Bolivia se mueve por medios terrestres, camiones, muy poco en trenes, pero la mayor parte de nuestro comercio de bienes se mueve en camiones y bueno, siempre hemos tenido problemas que vamos a ver, creo que en la unidad de aprendizaje, no, en el siguiente módulo vamos a ver el tema de transporte un poquito más a fondo, de ver cómo se mueve y el tema de logística y transporte. Y por último, la Dirección General, que es la que nos interesa en este caso, que es la que maneja temas migratorios, temas de minería, de participación social, que va más a la parte social, es donde podemos encontrar las estadísticas que maneja la Secretaría de la Comunidad Andina, que es el ente, digamos que el ente administrador de toda la normativa andina de los 4 países o lo que se ha acordado entre los 4 países y obviamente tiene su sistema de estadísticas. Tienen ya la cara en cifras, se tienen las últimas publicaciones de estadísticas donde ya te da un compendio, tal cual en INE, un compendio ya procesado y elaborado con resultados, con cuadros interesantes que te pueden servir de manera de hacer un análisis un poco por encima. Y un sistema integrado de comercio exterior que es una plataforma, que me van a avisar si no cambia de pantalla, que es una plataforma la cual te da algunas bases de datos recortadas
que te permiten ver información un poco más desagregada de los cuadros involucrados dentro de los boletines, por ejemplo, donde ya podemos sacar algún tipo de información adicional que está un poco más, como les digo, desagregada en totales, pero no tan desagregada como nos mostraba el INE, ¿no? A nivel partida arancelaria nos da un dato más de totales, porque como les digo, si nuestra base de datos tiene, por ejemplo, de importaciones y exportaciones de un año, tiene cerca de 500.000 de registros, Colombia, Perú, que tienen, a ver, nosotros al año tenemos cerca de entre 7.000 millones de dólares de exportaciones y en este caso 6.000 de importaciones en este último año. Allí vamos a ir a grosso modo con algunas cifras para que tengan una idea. Con estos 13.000 millones de dólares de intercambio comercial, generamos casi 500.000 de registros en una base de datos de Excel. Perú y Colombia están llegando a los 45.000 millones de intercambio comercial. Entonces se imaginarán la monstruosidad de la base de datos que tienen en ese caso. Por eso se hace muy difícil bajarlas utilizando tan solo un sistema de Excel o un sistema de Access. Tendríamos que entrar ya a unos gestores de bases de datos mucho más grandes y obviamente la cantidad de información en una página web no puede estar tan, digamos, tan pesada. Entonces, por eso que se presentan en el sistema de integración unas bases de datos un poco más acotadas o más reducidas. Entonces, estos son los tipos de estadísticas que muestra la comunidad andina dentro de su página, toda la información que presenta dentro del quehacer normativo del sistema de integración y tiene todas las pestañas, tiene todos los proyectos, todos los sistemas de inversión. Pueden ustedes entrar tema por tema y les va a dar toda la información que necesitan. Y si vamos bajando, a ver, por ejemplo, páginas de informaciones de países, aquí he tratado de ver algunos países, por ejemplo, los que están dentro de la comunidad andina, y hay uno de España, por ejemplo, el ISEX, que es una página de española, que hasta hace unos 6 meses era de libre acceso, ahora está restringida solamente a los ciudadanos europeos, porque tienes que registrarte con un número de pasaporte o una ID o una identificación que sea válida dentro de la Comunidad Europea, pero te muestra algún tipo de información que puedes considerarla valiosa. Vamos a abrir, ustedes me avisan si no se muestra la pantalla, la página principal del ISEX. Es el Instituto de Comercio Exterior de España, es por eso se llama ISEX, y nos mostraba interesantes productos como algunos perfiles país o algunos estudios de mercado de ciertos productos españoles en otros países, donde se muestra la potencialidad, y me dirán por qué se muestra tan interesante esta secuencia de información. Es porque cuando muestras un producto potencial, cuando haces una investigación de mercados en el exterior, los datos que te arrojan de la demanda de ese producto te pueden servir mucho para el momento que estás haciendo la investigación, porque, bueno, obviamente hacer una investigación in situ es muy costoso, pero existen fuentes de información como esta, que nos brindan datos ya procesados o información ya procesada que nos ayuda a Está mostrando, dice, ¿Se está mostrando o no? solamente la página de información de países. Ya. ¿Dice ISEX o no? Están los demás ISEX, CISEX y Ya. DAME. No, voy a hacer el mismo ejercicio. Bueno, esta es la información del ISEX. Vamos a ver, por ejemplo, nos muestra en todos nuestros servicios, a ver si logra abrir. Como les digo, hasta hace 6 meses estaba de libre acceso, pero ahora te muestra información muy acotada. Ya tienes que ser ciudadano
europeo como para poder acceder a todos los servicios completos. Entonces, como les decía, estos datos de estas investigaciones ya hechas nos sirven como base o como fuentes de información valiosa para nosotros porque, como les digo, hacer una investigación de mercados es muy costosa, tal vez desde un escritorio sí se puede hacer con algunos datos que puedas encontrar en similares. Por ejemplo, ProChile tiene muchas investigaciones de mercados, tiene una página propia ProChile, la cual pueden acceder y pueden ver investigación de mercados, por ejemplo, del algodón, o del vino, o de algunos productos muy específicos que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos exportar vino, podemos acceder a algunas investigaciones de mercado que ha hecho Chile en otros países porque nos van a arrojar datos interesantes como el consumo de vino en cierto país que es muy difícil conseguir, que ellos ya han hecho esa investigación que nos sirve como alternativa, ¿no? A ver, vamos a ver si nos abre alguna. Visitar mercados. A ver, información de mercados, por ejemplo, nos dice países. Vamos a ver si nos deja. O estadísticas de comercio exterior también. Ahí está. Parece que sí está abriendo. Ahora vamos a pinchar Bélice, si es que nos da algo. Si es que si nos permite. Pero aquí van a encontrar información valiosa. Por ejemplo, este ISEX se ha tomado la molestia de hacer una investigación macroeconómica en cada uno de los países. Entonces tiene, por ejemplo, el PIB per cápita, el ingreso por persona, el nivel de consumo, los principales productos que se consumen, las principales demandas. Y ahí, digamos, nos abre los ojos. Quién sabe, Bélice por ahí sí está comprando soya, no sé, como locura, o algo que hemos descubierto que hace un par de años es que Kazajistán, que debe ser el lugar más lejano del mundo para Bolivia, importa bastante torta de soya, que puede ser un mercado alternativo, y los precios sí son competitivos como para llegar hasta este mercado. Pero se han iniciado acciones. Bueno, parece que no está abriendo el ISEX famoso, pero sí. A ver, démosle un poquito más para que inicie a abrir. Y te da datos interesantes en estos perfiles país que ellos arman a partir del Instituto de Comercio de España. Y tienes para investigar por lo menos los datos macroeconómicos o más importantes que te sirven de base para investigación, para determinar algún tipo de demanda de algún producto, etcétera, 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 ¿no? No, parece que no quiere. Volvamos a nuestra presentación. Y bueno, también tenemos el DANE, que es la Departamento Autónomo Nacional de Estadísticas de Colombia, o el SISEX, es el Sistema de Información de Comercio Exterior de Perú. Me gustaría que lo veamos. Me avisan si se ha cambiado y si no, vamos a ver el ejercicio mejor. El SISEX de Perú te muestra, tiene muchas herramientas desde que tienen que ver con promoción comercial o con herramientas para MIPYMES, regímenes exportadores, te da toda la información. Es una plataforma muy completa que sirve de mucho de información para el exportador. Bolivia está en proceso de armar una plataforma similar que nos permita tener toda esta información. Yo estaba a cargo de eso hasta hace un mes, seguramente el siguiente mes o en mediados de enero ya estará la plataforma lista que te da toda la información que te coadyuva para el momento de ver de poder exportar. Entonces, a ver, en la página del SISEX puedes buscar por producto o por mercado o por sector productivo, tienes herramientas logísticas, etcétera, etcétera. Podemos ver un producto 0901, sigamos con el tema del café. 10 dígitos. Oh, no, 01 1000. No. Vamos a ver una lista completa. Vamos a ver pecuario, café. Entonces podemos buscar por el tipo de producto. Entonces ahí está. Entonces nos empieza a botar estadísticas como las partidas de exportación. ¿Cuánto exporta Perú?
Entonces vemos que Perú exporta cerca de 647, no, $692,000 en café tostado sin descafeinar, café descafeinado y todas las aperturas arancelarias. Pueden encontrar una ficha comercial, el cual les va a dar las aranceles preferenciales, un estudio de mercado que les puede servir, eventos comerciales que se hacen con el tema café dentro de Perú, y te da toda la exportación al bagaje de países a los cuales exporta Perú en tema café. Por ejemplo, aquí te muestra los principales 10 países exportadores de café y los principales 10 países importadores de café. Entonces, vemos que Estados Unidos es el que más café importa, es más o menos de 6,000 millones de dólares en café. Creo que la exportación de café de Bolivia llega a los 10 millones de dólares año. Y como ven, bueno, Brasil, Colombia son los que más exportan. Tiene una información de lo que es comercio de Perú, quiénes son las principales empresas exportadoras de café, los principales mercados a los cuales se exporta, una evolución de los precios preferenciales de kilogramo de café, y hay información interesante que puede ser uno guía para hacer una investigación de mercado o también fuente de información para establecer algún tipo de acción, como para ver algún potencial eh, eh, a partir de esta información, ¿no? A ver, volvamos a nuestra presentación. Bueno, el DANE de la misma manera no maneja un poco la información de comercio exterior también procesada, es la información comercial y estadística de Colombia, de la misma manera que el INE, pero no te permite bajar las bases de datos, como les decía, solo te da cuadros procesados, pero sirven como fuentes de información para ver ese tipo de mercados en ese momento, ¿no? Y ahora saltamos de continente y vemos, por ejemplo, el Access to Market, que es la base informativa de la Unión Europea. Este link o esta página web, que es de igual manera una plataforma que nos permite ver toda la información de acceso. No nos va a dar una secuencia de estadísticas. Las estadísticas de la Unión Europea vamos a ver más adelante lo que es el Trade Map, ¿ya? Pero esta fuente de información nos sirve mucho para ver cuáles son las normativas de ingreso para cada uno de los productos, que desearíamos exportar a la Unión Europea, porque al momento de exportar tienes que ver toda la normativa, toda la tramitología que necesitas para considerarte o para constituirte como un exportador, verificar certificados de origen, de certificación de que es un producto boliviano, de que cumplan las normas técnicas de etiquetado, de envasado y todo, porque las normas de etiquetado y envasado tienen que ser homologadas o tienen que estar acorde al país que te recibe el producto. Vale decir que, por ejemplo, si vendemos un frasco de X producto, en la Unión Europea te pueden decir que la etiqueta tiene que tener cierto tipo de información. Por ejemplo, Estados Unidos no te recibe ningún producto si la etiqueta no contiene la información nutricional del producto o la composición de los ingredientes del producto que estás enviando. Por ejemplo, esa es una norma técnica. Si mandas una etiqueta normal como las que tenemos aquí en los supermercados, que no tiene más que el nombre del producto, la cantidad, etcétera, etcétera, no te la van a aceptar. Tienes que adecuarte a las regulaciones de mercado que te exige cada mercado destino. Entonces, en esta página, por ejemplo, de la Unión Europea, en el Access to Market, justamente por su traducción del inglés a español, es mercados de acceso al mercado europeo, te van a dar todas las regulaciones normativas e incluso gravámenes arancelarios a los cuales accedes para ingresar a ese mercado de la Unión Europea. A ver que abra y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a volver a hacer el mismo ejercicio. ¿Dónde está ese? Aquí está. Este es el Access to Market.
pueden utilizarlo en español, en inglés, en el idioma, maneja creo que más de 4 o 5 idiomas. Y entonces ustedes tienen las mercancías, servicios, inversiones, mercados, de cajas de herramientas. Nosotros podemos poner el nombre del producto o el código arancelario. ¿Qué tal si insistimos con el café? El país de origen podemos poner, ¿dónde está? Bolivia. País destino, ¿qué tal si lo mandamos a Alemania? Digamos. La regulación que se cumple en Alemania también se va a cumplir en los otros 26 países de la Comunidad Europea. En algunos tendrán algún requisito adicional, requisito extra, por ejemplo, qué sé yo, tal vez el idioma de la etiqueta, pero vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos café, dice, aquí te da la lista completa de mercancías, productos, te da una descripción sucinta y completa, mostrar en la lista de mercancías, y podemos ver extractos esenciales, extractos y esencias concentradas, las demás. Qué raro, 21. Ah, este ya es café preparado, por eso no, nos está dando eso. Tenemos que ver aquí en café té, en el capítulo 9, donde está el café. Y aquí te va dando el código arancelario. Entonces vamos a ver el café sin tostar. Listo. Descafeinado. ¿Qué tal? Vamos a ir con el descafeinado. Entonces aquí nos muestra todo cómo importar de la UE. Entonces, ¿qué nos dice? El arancel es de 8.30% del valor de la mercancía. Goza del régimen especial de estímulo para los países en desarrollo, que es el SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, que en algún caso generalmente se da para más o menos 5 a 7 mil productos en la Unión Europea a los cuales accedemos sin pagar un arancel, pero también existen otro tipo de gravámenes, digámoslo así, o cobros o otro tipo de aranceles. Hay varios, seguramente han llevado, y si no han llevado ahorita se los explico, existen varios tipos de aranceles. Uno es un arancel ad valorem, que es una alícuota porcentual del valor de la mercancía. En este caso, por ejemplo, nos dice 8.30%. Existen aranceles combinados, que son, por ejemplo, que te cobran, qué sé yo, 1 euro por cada kilo de café, por ejemplo, que ese ya es un arancel específico, perdón, se llama específico, que te cobran un monto determinado por alguna cantidad de producto que quieres exportar, que no tiene que ver nada con la cuota del arancel o del gravamen arancelario, que es lo que generalmente te libera el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, que es un beneficio que brindan unilateralmente los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Entonces, si nuestro producto goza de SGP, tengan por seguro que va a estar liberado del gravamen arancelario, del arancel ad valorem. No así del específico, que si tendrías que pagar tu euro, digamos, por el kilo de café. Hay aranceles mixtos que tienen que ver con, que es combinar el ad valorem con un mixto, que te dicen 3%, aparte pagas 3% sobre el valor de la mercancía, más 1 euro por cada 50 kilos de café, hasta los, qué sé yo, y lo puedes complicar un poquito hasta los 1000 kilos, y a partir de los 1000 kilos pagas 2 euros o más, no sé. Y son así algunas notas medio raras que vienen. Y existen aranceles compuestos que solo existen dentro de la Unión Europea, que sobre todo para algunos productos procesados que desean proteger, que les ponen el arancel porcentual a la participación de cada uno de los ingredientes. Siempre he puesto este ejemplo. Si tú quieres exportar un sneaker a la Unión Europea, y la Unión Europea le cobra arancel al maní, al dulce de leche, al chocolate, a la leche, digamos que esos son los 4 componentes del sneaker.
Al maní le cobra 10%, a la leche 15%, al chocolate 8% y a la leche, ¿o qué era el otro? Al azúcar, ponle 4%. Porcentualmente la composición de cada uno de estos productos dentro del sneaker, porcentualmente le cobran el arancel a cada, se calcula porcentualmente de la participación de los ingredientes dentro del proceso productivo del sneaker para cobrarte un arancel compuesto que se llama. Entonces, lo complican aún más y le siguen cobrando porque es un mercado netamente proteccionista. Esos son los tipos de aranceles, pero en esta página te va a dar todo el bagaje de información de qué tipos de aranceles te cobran o si goza de algún tipo de régimen especial de liberación del gravamen arancelario. Más o menos es la esencia, digamos, de esta plataforma que nos brinda toda la información cuando tú quieres ingresar un producto a algún país de la Unión Europea. En algún caso, o en casi todos los casos, la norma para uno de los países de la Unión Europea se cumple para los otros 26. Bueno, otros 25 porque Inglaterra, Reino Unido está en proceso de, con el proceso de separarse de la Unión Europea, pero de igual manera todavía respeta los acuerdos que ha alcanzado con los países con los cuales tenía acuerdo cuando era parte de la Unión Europea, ¿no? Y tenemos también la base de Estados Unidos, que de esto tienen un video, no sé si han tenido oportunidad de verlo, y para hacerlo más corto, vamos a, este y el trade map podríamos dejarlo para la siguiente semana, para el martes, para hacer ya unos ejercicios más específicos. Aquí nos quedan dos fuentes de información, que es el data web del USITC, que es del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde te maneja el comercio, las tarifas y toda la clasificación arancelaria, que su clasificación arancelaria también es diferente a la clasificación arancelaria que se maneja en el país. Entonces, ahí podemos ver algún tema de una correlación por similitud de productos, o podemos trabajar en un sistema armonizado que es netamente comparable. Esta base de Estados Unidos también te da muchas de las opciones de la liberación o los beneficios que te brinda por algún programa de liberación especial, tanto a Bolivia como a otros países que también la brinda. Y por último, el Trade Map, que es una base global de comercio que nos da ciertas especificidades, algunos indicadores que las vamos a ver. Lo voy a dejar para la siguiente clase. Creo que con esto tenemos bastante información en la cabeza para ir deglutiéndola, para irla asimilando. Creo que hemos visto muchas bases de datos, mucha información por revisar un poquito más adelante en nuestro tiempo libre, pero para mí ha sido muy grato empezar a compartir. A veces me disparo y